Buenos días, América Latina, buenas tardes, España, zurda y plurinacional. Arrancamos noticias básicas en Argentina, donde el gobierno de Milei ha respondido a la marcha de jubilados en Buenos Aires con una represión brutal. Así es, este miércoles los jubilados salían a las calles para protestar contra el veto anunciado por el presidente Javier Milei a la reforma aprobada por la Cámara de Senadores que aumentaba un 8% las pensiones por la inflación. Los jubilados se concentraron frente al Congreso Nacional y antes de marchar hacia la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, la policía desalojó la concentración con gases lacrimógenos y con palazos a los mayores. Desde la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina denuncian que la brutal represión se dio sin motivo y que solo responde al ataque y persecución de Milei contra los movimientos sociales y organizaciones populares. Grupos de jubilados y jubiladas marchan todos los miércoles al Congreso para reclamar mejoras, pero esta vez la convocatoria era mucho mayor como respuesta al veto anunciado por Milei contra el aumento de las pensiones. La convocatoria fue realizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, y a ella se sumaron asambleas vecinales, movimientos estudiantiles y organizaciones de trabajadores. Desde la Casa Rosada justificaron la brutal represión, alegando que si cualquier persona corta la calle lo tienen que correr por la fuerza. Asimismo, reiteran el veto al aumento de las pensiones porque, como dijo Javier Milei, tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. Veamos algunas imágenes de la infame represión del gobierno de Milei contra la marcha de los jubilados, donde los manifestantes denuncian la crueldad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ordenó a la policía cargar para disolver la concentración. Me tiró en la cabeza, así que alcancé a poner y mira, yo no dije nada, me empezó a repartir garrotazos. Venía para la marcha de los jubilados, obviamente en contra del veto presidencial. Vengo por los jubilados, hermano, yo soy un militante más, tengo 80 años, pero quiero morir de pie, no de rodillas. ¿Me entendés? Fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Nos tiraron gas en los ojos, es una locura. Es una locura. ¿Entendés? Es tristísimo, de verdad. No nos importa si es Milei, si es fulano o es sultano. A nosotros nos vendieron un auto 0 kilómetros y ahora nos quieren dar una bicicleta pinchada. Ellos son los ladrones y no vamos a parar porque preferimos morir en la calle luchando que morir muerto de hambre. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. Al final vamos a decir Astriz es un buen tipo, vamos a terminar diciendo al lado de Bullrich. Es verdad. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en América Latina. En menos de 24 horas, 2 gobiernos latinoamericanos han denunciado públicamente injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos de sus países. Efectivamente, tras la pausa de las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, anunciada por Andrés Manuel López Obrador, ahora es el gobierno de Honduras quien ha denunciado la injerencia de Estados Unidos y ha confirmado que romperá el tratado de extradición. Así lo ordenó este miércoles la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, como represalia a las malintencionadas declaraciones de la embajadora estadounidense en el país, Laura Dogu, en las que criticaba las relaciones entre el gobierno hondureño y el gobierno venezolano. En el breve comunicado de la presidenta hondureña en su cuenta de X afirmó que la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos es intolerable y les acusa de agredir, desconocer y violar los principios del derecho internacional. Horas después del anuncio de la presidenta, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, ejecutó la orden de Castro y anunció en rueda de prensa la decisión de romper el tratado de extradición tras las palabras irresponsables e incorrectas de la embajadora estadounidense. Creo que no conceden ningún derecho a este tipo de declaraciones que son, como le hemos dicho, irresponsables y son incorrectas. En este sentido, pues la presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1912. Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. El otro país que denunció injerencia estadounidense en las últimas 24 horas fue México. Este miércoles el presidente AMLO ha apuntado a razones económicas como la principal causa de la oposición del embajador estadounidense y otros actores internacionales a la reforma del Poder Judicial mexicana. AMLO reiteró que las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá continuarán con normalidad, pero que tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos
sí, a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Nosotros queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. Viajamos ahora hasta África, donde el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, continúa la gira que comenzó el martes y en la que ha recorrido Senegal, Mauritania y Gambia. Desde Moncloa transmiten que el objetivo de esta gira es, según ellos, estrechar lazos con estos países para la cooperación en su lucha contra la inmigración irregular. Este miércoles, en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Dakar, el presidente del gobierno ha asumido el discurso del Partido Popular y de Vox y ha defendido por primera vez en la gira la expulsión de las personas migrantes en situación irregular administrativa. Escuchemos las palabras del presidente del gobierno en las que afirma que es imprescindible el retorno de quienes llegan a España irregularmente. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Y por si fuera poco, este martes, desde Mauritania, Sánchez manifestó que la migración es una necesidad que implica ciertos problemas y que hay que gestionarla en beneficio de nuestras sociedades. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Para valorar las palabras de Sánchez no hay más que comprobar la reacción de la oposición. Desde el PP no han tardado en celebrar que Sánchez defienda la expulsión de los inmigrantes irregulares y que se le haya puesto cara de PP y Vox. Ayer, afortunadamente, Pedro Sánchez rectificó. Cualquiera oyendo a Sánchez podría pensar que estaba oyendo al líder de cualquier otro partido. Nosotros tenemos que decirle que sí sabemos cuál debe ser la política migratoria de nuestro país. Desde el gobierno no se puede hacer un efecto llamada permanente como han hecho los socialistas, pero también les decimos, ni estamos con la irresponsabilidad en materia migratoria del gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente que mantienen otros partidos. Desde Podemos consideran que el trasfondo de la gira africana de Sánchez es el proyecto actual de la Unión Europea al servicio de la agenda de la ultraderecha. Así lo ha expresado la eurodiputada morada Isa Serra, quien ha señalado que la retórica de principios morales de Sánchez sobre la migración esconde militarización de fronteras, expolio de los recursos del sur global y explotación de seres humanos. Nos vamos ahora hasta España, donde el gobierno del Partido Socialista y Sumar sigue simulando que gobierna, pero cada vez es más evidente su incapacidad para llevar a cabo reformas reales. Así es, el gobierno llevará los presupuestos generales del Estado al Congreso sin tener los apoyos necesarios atados, como viene siendo habitual esta legislatura. Desde Moncloa asumen ya que tendrán que volver a prorrogar los presupuestos de 2023, aunque presionarán a los grupos parlamentarios para aprobarlos sin acuerdo cuando la fecha de la votación se acerque. El gobierno pretende lanzar su propuesta de presupuestos a los grupos sin negociar con ellos y hacer caer sobre ellos la responsabilidad de la aprobación. Así lo anticipaba en rueda de prensa la ministra de Educación, Pilar Alegría. Entra también la responsabilidad de los distintos grupos políticos, porque serán a todos ellos los que les corresponda decir lo que consideren sobre esas nuevas cuentas. Pero desde luego por parte del Gobierno la mano tendida, que además siempre hemos establecido y siempre hemos ofrecido, y el cumplimiento además de nuestra responsabilidad y nuestras tareas. De esta forma el Gobierno seguirá su modus operandi, de hacer que gobierna y evitar así un desgaste del Ejecutivo descargando la responsabilidad en los socios. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha criticado la inacción del Ejecutivo afirmando que es un gobierno que no gobierna. Gobierno que no gobierna y un Partido Socialista que ha renunciado a transformar y a poner en marcha ninguna de las políticas verdaderamente transformadoras que necesita nuestro país y que Podemos lleva defendiendo en los últimos años, primero desde el Gobierno y ahora en el Congreso de los Diputados. Uno de los principales escollos que hacen muy remota la aprobación de los presupuestos son los procesos de reordenación interna de las fuerzas independentistas. Con sus respectivos congresos en el horizonte, ambas formaciones transmiten que es muy difícil llegar a ningún acuerdo antes de
de que resuelvan su coyuntura interna. Por su parte, Junts celebra su congreso en octubre y anticipó este martes en el Congreso de los Diputados que no son socios del gobierno. Y por otro lado, Esquerra Republicana celebra su congreso en noviembre, al que llegará dividido, donde se enfrentarán la candidatura de Oriol Junqueras y la de Teresa Jordà, lo cual complica aún más la negociación de los presupuestos con el gobierno. Y a todos estos obstáculos, para rizar el rizo, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha hecho un anuncio que complica aún más la aritmética parlamentaria. En una entrevista en El Español, Ábalos avisó de que a partir de ahora el gobierno no podrá dar por seguro su apoyo porque votará a conciencia y no será seguidista del PSOE. Ante el desmarque de Junts, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha querido transmitir tranquilidad, sacando pecho de las votaciones de este martes en la Diputación Permanente. La realidad fue que ayer el gobierno ganó todas las votaciones en el Congreso y el Partido Popular las perdió todas. Esta es la realidad. Y por tanto, desde este contexto podemos abordar cuál es la realidad en nuestro país. Con esto nos despedimos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv, que los necesitamos. Mañana más y ya veremos si mejor. Sean felices.